Buenas, mi nombre es Cora Cuenca, vengo de la Universidad de Sevilla y voy a presentar el trabajo La representación del Holocausto en el audiovisual, el binomio ética-estética en el cine del desastre. Allá vamos. El objetivo principal de este trabajo es explorar críticamente las posibilidades que el discurso audiovisual de ficción y documental entraña para la representación de la memoria social y cultural de una determinada sociedad. Por lo paradigmático del hecho, nosotros hemos escogido el Holocausto como caso de estudio. Partimos de la idea de que demasiadas veces y en todos los tiempos el abuso político y propagandístico del pasado ha servido para una polarización partidista, lo que nos confirma que encaramos un objeto de estudio, el de los abusos de la memoria en discursos de toda índole, que debe ser atendido o al menos explicado para buscar las posibles alternativas. Nos preguntábamos sobre qué tipo de narrativas audiovisuales pueden servirnos para la representación de nuestro pasado reciente, de forma que mantengamos el máximo respeto por la experiencia de las víctimas sin caer al mismo tiempo en esa polarización partidista. Mantenemos que más allá de su papel protagónico en la industria del entretenimiento, el cine sigue siendo vehículo de cambio y denuncia social que reaviva cuestiones en apariencia sepultadas por el paso de los años y las resitúa en el centro del debate político. Para hablar de una producción audiovisual y su influencia en la construcción de una democracia sana e integradora, es necesario comenzar por preguntarse a qué nos referimos cuando hablamos de representaciones y narrativas que buscan ser a la vez efectivas y no violentas, además de respetuosas con la historia y con el arte. Se hace completamente necesario recordar con capacidad crítica o poner la historia al olvido. En esta línea consideramos fundamental, en primer lugar, reconocer la historia, volver a ella y estudiarla desde una perspectiva diferente, original, y en segundo, ser conscientes del poder que entrañan los ámbitos discursivos y formal escogidos a la hora de transmitirla. Sin duda, vamos a tener una concepción diferente de la Segunda Guerra Mundial si la hemos abordado a través de investigaciones académicas o mediante el cine bélico de Hollywood. De entrada, cuando nos planteamos la cuestión de la representación del Holocausto en el audiovisual, surgían multitud de preguntas que los artífices de las películas que analizamos en este trabajo han intentado responder. En primer lugar, ¿cómo representar lo que para muchos ni siquiera puede ser imaginado? Y una vez imaginado, ¿cuál es la mejor manera de mostrarlo al espectador? Dando preeminencia al montaje, al guión, a la interpretación, a los documentos de la época o a las personas que sobrevivieron. Es más conveniente edulcorar desde la temática y desde la técnica lo que ocurrió en los campos de concentración y así hacer una historia más digerible para el gran público y por tanto rentabilizar en mayor medida el proyecto. Hay cine más allá del canon establecido por la industria hollywoodiense. ¿Sigue siendo capaz el cine de plantear cuestiones de peso y restablecer debates que parecían olvidados? En Europa, la catástrofe que supuso el Holocausto propició la aparición de un debate en torno a la representación de la memoria que hoy día aún sigue sin resolverse y que ha enfrentado a autores y a cineastas durante más de 50 años. Un ejemplo. Es conocida la postura del francés Claude Lanzmann, artífice del titánico documental Shoah, que la posición que él mantiene respecto a la lista de Schindler de Steven Spielberg, una película que se convirtió en un fenómeno mundial y arrasó en los festivales más prestigiosos. Lanzmann, sin embargo, defendió hasta su muerte que el Holocausto no se puede enseñar y menos si la intención es provocar lágrimas que no son sino una manera de disfrute, una cierta catarsis. Estas dos películas han protagonizado uno de los debates fundamentales en la historia de la representación del exterminio de minorías a manos de los nazis y van surgiendo en varias ocasiones a lo largo del trabajo que ahora presentamos aquí, ¿no? El punto de vista que nosotros venimos a argumentar en este trabajo es que los referentes siempre pueden ser representados y que lo relevante es la forma en que elegimos representarlos. Tachar eventos traumáticos, en este caso no ocupa el Holocausto, pero también podríamos hablar de la Guerra Civil Española. Tachar esos eventos traumáticos de inimaginables y por ende irrepresentables es una salida poco convincente que corre el riesgo de llevar el acontecimiento al olvido y a no confrontarlo desde una actitud democrática. Desde la perspectiva que postulamos, parecería razonable evitar tanto la conciliación a ciegas como el maniqueísmo inconsciente.
Asumiendo que la memoria está más presente que nunca en el debate político, mediático y social, proponemos un análisis que, enfocado al audiovisual, nos lleve a entender mejor cómo se ha ido formando nuestra mirada a un pasado traumático que condiciona nuestro presente, pero también nuestro futuro. Para la elaboración del breve análisis al que hemos sometido a las películas, se ha partido de un enfoque hermenéutico que, traducido de los textos escritos al audiovisual, supone encontrar esos mensajes ocultos a través del estudio de elementos cardinales en el cine, como son el guión, la producción de audio, el mapa escalar de plano, la corrección de color, o también llamada etalonaje. Se trataba de inferir y exponer el subtexto de estas piezas, encontrar todo aquello que late bajo la película como conjunto una vez realizada la disección de sus partes. Un ejemplo de esto es el estudio que hacemos de Capo o de Memory of the Camps. De esta forma intentamos extraer y analizar las decisiones estéticas de las películas para valorar la ética que encierran. Así, uno de los autores guías de este trabajo es Ludwig Wittgenstein, de quien hemos tomado la preposición ética y estética son una. Además de Wittgenstein, la literatura que hemos manejado para la elaboración del ensayo nos ha dado el fundamento teórico. La que nos ha dado el fundamento teórico podría dividirse en dos categorías. Por un lado, hemos estudiado la obra de académicos e intelectuales de la talla de Georges Didier Huberman, Bertolt Brecht o Jacques Rancière, y por otro, la de supervivientes del Holocausto que han alcanzado renombre mundial con su literatura, como Imre Kertész, Primo Levi o Jorge Semprún. El último punto que tratamos supone una breve explicación de lo que hace que El hijo de Saúl, una película del director húngaro László Nemes, sea un ejemplo de artefacto que se sitúa éticamente en el mundo y en el panorama cinematográfico gracias a las decisiones estéticas que se encuentran en su concepción y desarrollo. Creemos que los cineastas tienen el deber de arriesgarse en su intento de proveer una solución al problema de la representación, y esta película es una prueba de cómo salirse del canon puede fortalecer enormemente la historia, ese fluir histórico en el que se integra el Holocausto, y los relatos también, incluidas las representaciones. Por salirse del canon entendemos que plantea una hibridación de los géneros de ficción y documental, o que no emplea bandas sonoras. Por ejemplo, son dos rasgos que lo alejan del cine canónico hollywoodiense, al que nosotros en principio pues no nos adherimos, ¿no? Pero sin duda el leitmotiv de la película es el empleo del foco y del fuera de campo. La cámara nunca abandona ni deja de seguir a Saúl, que es el único al que mantiene siempre enfocado, mientras en el fondo el horror del campo de concentración permanece desenfocado. Interesa este tipo de cine, uno cuyo proceso creativo surja de una labor de documentación exhaustiva, lo que llevará necesariamente a la pregunta por el mostrar al director. A partir de ahí se trata de interrogar al cine como medio, de ahondar en sus recursos y experimentar con él. El hijo de Saúl triunfó en los festivales a nivel mundial, lo que significa que la crítica y, más importante, el público están abiertos y preparados para recibir estas nuevas formas de representar que beben de una tradición cinematográfica al margen del modelo clásico hollywoodiense. Sin duda, el Holocausto es el caso paradigmático y el suceso sobre el que más material literario y cinematográfico se ha producido. Esto lo convierte en un referente fundamental a la hora de estudiar la representación en otros países, razón por la que lo hemos escogido como punto de partida. De cara a futuras investigaciones, considero que sería interesante estudiar las diferentes maneras de trasladar el trauma al cine en función de la cultura de un país. En España, películas como A longa noite, Cara cremada, Las olas, Aquí en otro tiempo, constituyen una prueba irrefutable de que todavía hay mucho que decir sobre nuestro pasado más reciente. Que la producción de películas sobre esta temática siga activa significa que el cine no ha olvidado su compromiso político-social y su responsabilidad con la democracia. Y por otra, que los cineastas son conscientes del poder que entraña y que otorga una cámara en unas manos diestras. En España queda aún mucho trabajo que hacer respecto a la memoria de la dictadura y su representación en el audiovisual. Comprender nuestro pasado no tiene por qué conllevar necesariamente reconciliación ni concordia, pero nos hará sin ninguna duda personas más conscientes, alertándonos ante posibles reediciones ideológicas nocivas para los colectivos vulnerables o la libertad de pensamiento. El cine, como canal de expresión de injusticia, como servicio social, ha demostrado ya su tremendo potencial y lo debe seguir haciendo. Pues bien, muchísimas gracias por la atención y eso es todo.